diferentes estudios, metaanálisis, que han demostrado que la fibromialgia mejora ostensiblemente, sobre todo con ejercicio aeróbico, por la liberación de endorfinas. Pero los ejercicios de fuerza o de resistencia han demostrado que ese metabolismo muscular se activa de muy buena manera, que al mejorar la fuerza también disminuye la sensación de fatiga. Entonces, los ejercicios de fuerza, hay estudios que han corroborado que son muy útiles en el manejo de la fibromialgia. Yo por aquí tenía también algunas cositas. Yo quiero dar una pequeña introducción nada más como para recordemos conceptos básicos. Y uno de ellos es que recordemos que la fibromialgia es una enfermedad o una condición que consiste en un dolor generalizado de más de 3 meses de evolución que compromete ambos lados del cuerpo, puede comprometer las 4 extremidades y el tronco, que se acompaña de otros síntomas como son la fatiga, el trastorno del estado de ánimo y el trastorno del sueño. Sin embargo, estos síntomas también son comunes a enfermedades que producen inflamación crónica. Por lo tanto, eso puede llegar a generar un poco de confusión. Y que cuando estamos buscando un diagnóstico, debemos haber hecho un tamizaje muy completo de distintos exámenes, no porque haya alguno que confirme fibromialgia, sino porque es la manera de descartar otras condiciones que producen síntomas generales, como son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, condiciones de alergias muy severas, de reacciones anafilácticas, trastornos de colon, unas colitis crónicas. Todos estos pueden ser diagnósticos que se mimeticen con la fibromialgia, o sea que tengan los mismos síntomas. Leyendo comentarios en las distintas publicaciones de esta semana, me llamó la atención algunas cosas y la pregunta de que si es una enfermedad musculoesquelética, ya que su manifestación es en los músculos y en el esqueleto. Sin embargo, la fibromialgia entró en la clasificación de las enfermedades de dolor sensitivo central, una sensibilización central del dolor. Eso quiere decir que esa información de dolor se quedó en el cerebro y eso hace que el dolor sea intenso. Cuando hablamos de síndromes de sensibilización central o dolores de sensibilización central, que son bastantes por cierto, entre ellos inclusive la lumbalgia crónica, los síndromes miofaciales también entran en ellos, tienen 2 características. Una se llama hiperalgesia, cursan con hiperalgesia, y es que se siente un dolor más exagerado de lo que usualmente se tendría ante una condición similar. O sea, una lumbalgia se vuelve mucho peor o una cervicalgia también. Entonces, los dolores de sensibilización central tienen hiperalgesia y también tienen alodinia. Este término hace referencia a que cualquier estímulo, por mínimo que sea, se percibe como doloroso. El simple roce, el viento cuando digamos te pasa por encima, lo sientes doloroso. Es por eso que la gente, los pacientes, las personas con este tipo de condiciones dicen: no me toque, no me abrace, no me salude porque me duele. Eso es una alodinia. En cuanto al término de que si es una enfermedad musculoesquelética, entonces no es una enfermedad musculoesquelética. Las distintas hipótesis apuntan a que es una enfermedad producida en zonas del cerebro que interpretan el dolor. Sí, como lo oyen. Nosotros sentimos dolor, eso viaja por unas vías, pero es en el cerebro en el que se interpreta ese dolor, y esa interpretación depende de la función de algunos neurotransmisores o sustancias que se producen en el cerebro que generan esa sensación. Una de las sustancias
que se ha visto más afectada en pacientes con fibromialgia es la serotonina. Es por eso que en el último mes he estado dando información acerca de algunos neurotransmisores. Hablé un poco de lo que fue dopamina, de lo que fue serotonina, acetilcolina, con el fin de que se fueran familiarizando con los términos. Entonces, en fibromialgia, uno de los neurotransmisores que está alterado es la serotonina. Es por esa razón que en el tratamiento de la fibromialgia se utilizan algunos medicamentos que se llaman que inhiben la recaptación de la serotonina, tales como son la sertralina, la duloxetina, anteriormente la fluoxetina, la mitriptilina, que también entran en la clasificación de medicamentos antidepresivos tricíclicos. Y aquí me encuentro de pronto también un mito y un concepto que digamos es un poquito despectivo, peyorativo, cuando uno ve que le dicen y le aconsejan a las otras pacientes no tome medicamentos psiquiátricos. En realidad, pues ningún medicamento debería tener una connotación de una u otra cosa, porque a lo largo de las investigaciones se ha visto cómo distintos medicamentos tienen distintas indicaciones. Entonces es así como los medicamentos que inhiben la recaptación de serotonina, llamados también antidepresivos tricíclicos, tienen un papel muy importante en el dolor crónico, porque acuérdense que les dije que el dolor crónico es un trastorno en la percepción e interpretación del dolor. Pues parte del dolor crónico se da por una interpretación mala o errónea del dolor. Entonces, sí o sí, en este tipo de condiciones se deben usar estos medicamentos porque van a incidir directamente en los neurotransmisores que llevan la información del dolor. ¿Listo? Entonces, cuando le dicen a alguien no tome medicación psiquiátrica, pues realmente eso no tiene ningún asidero, y la razón para que estos medicamentos estén indicados es la que les acabo de decir. Otro medicamento muy utilizado, por el cual siempre me preguntan cuando hago publicaciones, es con la pregabalina. Estoy tomando tanta cantidad y me produce tales efectos adversos. Ese la gente no lo toma como un medicamento psiquiátrico. Sin embargo, la pregabalina es un neuromodulador y ha sido utilizado también para trastornos de ansiedad y en epilepsia. Entonces, bueno, es como la connotación que la gente le da a los medicamentos que los pone un poquito despectivos, pero es lo mismo, es un neuromodulador, y por estos dolores crónicos tener un origen a nivel del sistema nervioso central, por eso es que se utilizan. Realmente no es porque sean analgésicos puros o analgésicos como tal, sino porque son neuromoduladores. Otra pregunta muy común es que si la fibromialgia es una enfermedad de la mente o es una enfermedad del alma. Recordemos que el ser humano es un ser integral, los seres vivos en términos generales somos seres integrales y hay una integración entre el cuerpo y la mente. O sea, eso está inherente al ser humano. Entonces, todo lo que me estrese o me ponga a pensar demasiado me va a hacer liberar un montón de sustancias, el cortisol, la dopamina no me va a funcionar de la mejor manera, la serotonina se va a inhibir un poquito. Entonces, cuando esto sucede, no es que sea culpa de la mente, sino de los neurotransmisores y de todas esas sustancias químicas que galopan por mi cuerpo. Entonces, no ha lugar lo de es una enfermedad de la mente. Hoy me hicieron una pregunta muy interesante alrededor de algunas de las publicaciones, y es que ¿por qué si se resolvían los trastornos psicológicos o los traumas psicológicos el dolor persistía?
Y sí, tú puedes resolver si tuviste un trauma de niño, los psicólogos manejan algunas teorías e hipótesis de el niño que está aporreado, el niño interno, un trauma no resuelto, todo eso. Sin embargo, estos traumas, listo, se resuelven, pero muchas veces tenemos una personalidad, eso se llama personalidades tipo A, que son un poquito obsesivas, que son un poquito estresadas, y ese estrés sostenido en el tiempo hace que se liberen sustancias que a la larga me van intoxicando porque los niveles se mantienen altos permanentemente, y eso me ocasiona un estrés crónico, y el estrés es un factor agravante de cualquier síndrome de dolor crónico, entre ellos la fibromialgia. Entonces es muy importante tener en cuenta esta situación al momento de tener una condición como estas. Muy importante tener en cuenta la percepción de los pacientes siempre es muy llevada a los medicamentos, a solucionar sus condiciones de enfermedad con pastillas, con inyecciones, y si no, no les parece que fuera un tratamiento. Pero en enfermedades crónicas y más en dolor crónico entra otro tipo de situación en el manejo, y es que como son múltiples los factores que empeoran ese dolor, lo tengo que tener en cuenta a la hora de manejarlo, y es modificar esos factores que empeoran el dolor. Uno de ellos es la alimentación, y esa alimentación en términos generales en nuestra Latinoamérica está muy cargada de ciertas harinas, sobre todo preparados de harina de trigo. Y estos preparados de harina, de gluten, de azúcares súper refinados, de alimentos que pasan por un proceso bastante largo de químicos, tienen la capacidad de producir inflamación. Entonces esto lo que va haciendo es que me aumenta el dolor, ¿sí? Aunque la fibromialgia no es una enfermedad inflamatoria de los músculos ni de las articulaciones, cuando yo tengo una condición de estas y le sumo una condición inflamatoria, lógicamente los síntomas van a empeorar mucho más. Es por eso que siempre se recomienda las alimentaciones tipo mediterránea, que son ricas en antioxidantes, y estos productos antioxidantes son altamente antiinflamatorios. Entonces es como si le quitáramos una capa a ese dolor, o sea, ya no está todo sumando, entonces le quito un poquito y es la inflamación que me puedan producir los alimentos. El sedentarismo, la pérdida de masa muscular por la quietud, es otro factor agravante en el proceso de fibromialgia y de cualquier enfermedad de dolor crónico. ¿Qué ocurre? Al perder masa muscular se tiene menos fuerza, por lo tanto cualquier mínimo esfuerzo va a empeorar la condición, tanto de fatiga como de fuerza en sí de los músculos. Entonces esto puede llegar a ser bastante molesto y a volverse bastante sintomático. Fuera de eso, el ejercicio es de esas actividades que estimula la liberación de múltiples sustancias a nivel cerebral, sustancias que generan analgesia, que generan placer. Esas son llamadas endorfinas. Muchos científicos las asemejan al opio endógeno, o sea, son tan potentes casi como la morfina o la heroína, pero las produce mi propio cuerpo cuando está en actividades que a la larga van produciendo cierto grado de placer. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando llevan un tiempito haciendo ejercicio, empiezan el entrenamiento, pasan algunos minutos, alrededor de 10-15 minutos, la gente dice, es que ya me calenté.
Ese calenté es que empieza esa liberación de sustancias, por lo tanto se siente satisfacción al realizar el ejercicio y no se siente ya esa sensación de cansancio y de molestia, sino que uno dice, no, ya calenté, ya sigo, le hago durito porque ya está muy chévere, ya se siente muy chévere el ejercicio. Esa es la razón por la cual debemos realizar ejercicio, para facilitar la liberación de esos analgésicos que mi propio cuerpo produce. En cuanto a la fatiga, ya vimos que también es un evento que se produce en fibromialgia y que esa fatiga se debe a múltiples causas. Recomendaciones en fatiga es que siempre pues la hora es muy importante, generalmente se produce más en horas de la tarde a medida que transcurre el día, por lo tanto debemos adaptar nuestras actividades a la hora en que menos fatigados estamos. La hora de la mañana es un poquito dual. Despierto, me siento cansado, me da aburrición porque si dormí toda la noche, ¿por qué me levanto cansado? Debo empezar a hacer una activación con una serie de estiramientos, pero a medida que me voy moviendo, el cansancio y la fatiga se van disminuyendo. Entonces es importante que descubras cuál es tu hora de mayor fatiga para que las actividades las realices en el momento que menos fatiga presentas. Hay algunos estudios, pocos estudios, pero hablan de que el consumir, ojo que no les estoy mandando a tomar, pero simplemente les estoy mencionando que el consumir creatina hace que esa sensación de fatiga pueda disminuir. Entonces, digamos que estamos a portas de que de pronto esta vaya a ser una de las recomendaciones para uso en fibromialgia. Esto todavía está en estudio, pero pues ya se viene mencionando. En cuanto al sueño, toda enfermedad que produce inflamación produce trastorno del sueño. Y ahí empieza a suceder un efecto bola de nieve, y es a mayor dolor, menos puedo dormir, mayor trastorno del sueño, en la mañana entonces voy a estar más cansado, voy a estar más fatigado, y al estar más cansado y más fatigado, entonces más dolor me va a dar. Es importante, y esto no solo aplica para el sueño, que tengamos disciplina en nuestros horarios. No basta con tener compromiso. Todos los seres humanos somos muy dados a tener compromiso y a sentirnos motivados, pero eso no quiere decir que estemos dispuestos a ser disciplinados. Me aclaro en ese punto. El 31 de diciembre todos prometemos que vamos a hacer ejercicio durante el año siguiente porque estamos muy motivados. Sin embargo, si esa motivación y ese arranque en el momento no lo acompañamos de disciplina, siempre se nos pierde la plata del gimnasio, porque nos inscribimos por la motivación, pero no lo realizamos porque nos falta disciplina. Entonces, todos los cambios en hábitos de vida requieren una disciplina, y esos cambios en hábitos de vida se requieren en los casos de enfermedades crónicas y de dolor crónico para poder cambiar todas esas condiciones que les acabo de mencionar, que empeoran la percepción del dolor y empeoran los síntomas. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. Les estaba hablando acerca de los horarios, y es que cuando estamos ante ciertas condiciones, no solo de enfermedad, también simplemente para organizarnos en nuestras rutinas de vida, debemos tratar de mantener horarios. Los horarios nos benefician porque no es que nos vayamos a volver obsesivos con ellos, pero sí nos benefician para organizar nuestros tiempos y poder darle a nuestro cuerpo todo lo que necesita. Entonces, si tenemos un horario establecido, sabemos que nos levantamos, que ojalá para tener una mejor activación durante el día pudiéramos hacer el ejercicio en las primeras horas de la mañana,
Establecer nuestro horario de alimentación es muy importante. Entonces, ejercicio a la primera hora, ojalá el desayuno antes de las 9 de la mañana, ya que son horas óptimas para obtener un mejor metabolismo. En cuanto a las rutinas de alimentación, pues siempre tener en cuenta las 3 comidas principales y de pronto 2 snacks para no tener periodos largos de ayuno que pueden enloquecer un poquito nuestro metabolismo. Establecer esos horarios, que voy a desayunar antes de las 9, que voy a almorzar entre 12 y 2, pues esto es un ejemplo. Recomendación, ojalá la cena siempre sea antes de las 7 de la noche si te vas a acostar a las 10, para que le des tiempo a tu sistema digestivo de empezar la digestión de esos alimentos y que no te acuestes lleno, porque esa llenura, ese proceso digestivo apenas empezando, va a interferir con tu calidad del sueño. Entonces, mira, son errores que cometemos. Hacer ejercicio a las 7, 8 de la noche, me acuesto a las 10, todavía estoy activado y en mi cabeza todavía retumba casi que el latido del corazón por el acelere que venía con el ejercicio. Esto no le sucede a todo el mundo, pero sí le sucede a gran cantidad de personas a la hora de acostarse, que hicieron ejercicio muy tarde y que los dejó muy activados. Igual lo de la digestión, se acuestan, recién acaban de comer y esa digestión empieza, entonces les molesta, no los deja dormir. En esos hábitos del sueño, establecer horarios. ¿Por qué? Porque necesitas establecer una cantidad de horas para dormir y que tu descanso sea óptimo, ¿sí? Entonces, si tienes un horario que a veces es a las 7, a veces te levantas a las 7, otras veces te levantas a las 9, otras veces te levantas a las 11, entonces de la misma manera no vas a tener establecido un horario que a veces te acuestas a las 10, otras veces a las 11, otras veces a la 1. Tu cuerpo no tiene una rutina establecida, tu ciclo circadiano, que es ese ciclo en el que se genera los metabolismos, la secreción hormonal, también está un poquito loquillo y eso desequilibra todo nuestro entorno corporal. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta: establecer horarios para hacer ejercicio, para comer, para dormir. Muy, muy, muy importante la gestión del estrés. Definitivamente el estrés que manejemos va a determinar mucho la presencia de enfermedades que tengamos y la gravedad de estas. No te estoy diciendo que no te importe nada, sino de cómo asumes cada reto en tu vida. Si lo asumes con una carga emocional alta, cada situación que se presente, algo en el trabajo, en el hogar, con los hijos, con los padres, también va a afectar tu emocionalidad y esto va a desencadenar un estrés que, si se sostiene en el tiempo, se va a volver un estrés crónico y te va a generar bastantes molestias y bastantes problemas, ¿sí? Entonces, muy importante ese manejo del estrés, tener en cuenta hacer 2 o 3 veces al día ejercicios de respiración consciente para relajar tu cuerpo. No he visto más preguntas, solo vi 2 preguntitas que ya las respondí. No sé qué otra cosa quieran saber al respecto, les he dado como las generalidades y un panorama de lo que más me preguntan cuando hacemos publicaciones. No sé qué otra cosa quieran que hablemos, están muy tímidos, entonces no sé de qué otra cosita hablarles. De pronto de las otras condiciones que se presentan en fibromialgia, a veces inquieta un poquito el caso, por ejemplo, de la neblina mental o el déficit cognitivo que se presenta, que también puede ser muy común en enfermedades inflamatorias crónicas. Bueno, por aquí me preguntan: doctora, ¿cuál es el especialista que trata esa enfermedad? El diagnóstico, el Colegio Americano de Reumatología, Americano de Reumatología, recomienda que el diagnóstico lo haga el reumatólogo. Sin embargo, el tratamiento lo deben hacer en grupos interdisciplinarios que incluyan desde médico del dolor,
medicina física y rehabilitación, o sea, fisiatría, ahí entran los grupos de rehabilitación con fisioterapia. Muchas veces, si no la gran mayoría, sí debemos tener un apoyo por parte de psicología y psiquiatría para tener un manejo integral de la condición. Por aquí me preguntan, ¿la ansiedad va relacionada con la fibromialgia? ¿Y qué tan cierto es que cuando se padece no se debe realizar ejercicio en la noche? Bueno, lo del ejercicio ya te lo dije porque el ejercicio te activa mucho y al estar tan activado pues no te va a dejar conciliar el sueño. La ansiedad va muy ligada del estrés y el estrés va muy ligado de la complicación de cualquier dolor crónico. Entonces, sí, los estudios mirando varios metaanálisis han demostrado que en pacientes con fibromialgia hasta el 70% de ellos pueden padecer trastornos de ansiedad, de depresión o trastornos tipo fobias o pánicos. Entonces sí va muy relacionado. Ahí la cosa es, ¿qué fue primero? ¿Lo causó o es un efecto de la fibromialgia? Porque cuando yo tengo dolor y la manera en que asumo ese dolor me genera sufrimiento, me va a generar ansiedad y eso se vuelve un círculo vicioso. Después del COVID, los trastornos de ansiedad y los trastornos de pánico aumentaron de manera importante en la población mundial. Entonces se va viendo cada vez más un recrudecimiento de estas condiciones. Doctora, ¿qué tipo de exámenes se hacen para establecer que una persona tiene fibromialgia? Hace un momento les estaba diciendo que no hay ningún examen específico para fibromialgia, pero es necesario hacer una batería de exámenes para determinar otra causa de los síntomas, cualquier enfermedad inflamatoria crónica. No hay ningún examen de laboratorio, de imagen o electrofisiológico que me diga positivo para fibromialgia. El diagnóstico de fibromialgia es un diagnóstico clínico con la suma de unos criterios clínicos establecidos y desde el 2016, mejor dicho, desde el 2010, pero se estableció aún más por el Colegio Americano de Reumatología en el 2016, el uso de unos test que se le mandan al paciente y que él mismo los va a contestar para definir, de acuerdo a los puntajes que saquen, si la tiene o no la tiene. Cuando a un paciente le dicen que tiene una fibromialgia sin haber hecho un tamizaje de exámenes y sin haber pasado por estos test y sin haber sumado, realmente lo que se tiene es una impresión diagnóstica o una etiqueta, pero no un diagnóstico, porque no se definió con criterios que cumpla para decir que la tiene. Como les digo, enfermedades como el COVID long o el COVID prolongado fueron muchos diagnosticados como fibromialgia hasta que se determinó que el virus estaba provocando un síndrome muy similar y mucha gente quedó etiquetada así y no se retractaron en ese diagnóstico. Entonces, pacientes que sufrieron COVID, inclusive 2 años después, todavía estaban bastante sintomáticos por un COVID long. Y así por el estilo, lupus, artritis. Y aunque el Colegio Americano de Reumatología en el momento dice que ya se acepta que conviva con otra enfermedad, de todas maneras a uno sí le genera la duda de quién es la que está produciendo los síntomas. Un paciente con fibromialgia puede dejar de sentir dolor si se controlan los factores estresores. Puede llegar a sentir mucha disminución del dolor, inclusive muchos tienen totalmente identificados cuáles son las situaciones que lo desencadenan. Hay personas que dicen, si como tal alimento se me desencadena el dolor, como también cuando dejan de hacer ejercicio. El ejercicio es un muy buen controlador de síntomas. Empiezan a hacer ejercicio, a medida que van progresando en la intensidad del ejercicio, pues va mejorando todo eso. ¿Tiene cura? A ver, de tener cura no te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque si vuelve a tener un estrés orgánico, o sea, una enfermedad grave que desencadene estrés, la diabetes, un cáncer, una lesión, un accidente, todo eso genera
a causa de algo orgánico genera mucho estrés, entonces se te van a desencadenar los síntomas. Lo mismo que un estrés emocional, laboral, social, etc. Entonces, digamos que la enfermedad o la condición se controla de manera muy efectiva haciendo las 4 cositas que les dije, que yo siempre insisto en que son 4 pilares fundamentales de la calidad de vida que me ayudan a estar en bienestar y equilibrio conmigo mismo y tener los mínimos síntomas de cualquier cosa. O sea, tengo un control muy adecuado de toda la sintomatología que pueda venir. Pero llegar a decir que tiene cura es decir que jamás va a volver a aparecer, y eso sí no te lo puedo asegurar, porque si tienes algo que te desencadene el estrés, va a aparecer nuevamente casi que con toda seguridad. No sé qué otra cosita se les ocurre con respecto a este tema. Hablaba ahora de la parte cognitiva y la neblina mental, muy común en enfermedades inflamatorias crónicas y enfermedades que producen dolor crónico. Esa neblina mental es un trastorno de memoria importante y digamos que una lentitud mental. Si a eso le sumamos el uso de algunos medicamentos que producen también cierto grado de sedación, de dopamiento, por decirlo de alguna manera, este síndrome se empeora. Por aquí me dice otra vez Yulong, ella se ha preguntado bastante, maravilloso. Llevo años con fibromialgia y el ejercicio en la mañana me ha ayudado muchísimo y trato de llevar una vida tranquila. Esa es como la idea. Recuerda también toda la parte de alimentación, un buen manejo horario del sueño y de todo lo que es el estrés. Tener unas rutinas importantes de respiración consciente, el mindfulness, la meditación, todo esto nos ayuda mucho como medidas antiestrés y esto a la larga nos va generando un gran alivio de los síntomas. Por eso es importante tener una información adecuada acerca de estas condiciones, porque tú decides cómo lo vas a manejar. Tú decides si definitivamente te quedas sumida sumido en el dolor y el sufrimiento, en estar pensando permanentemente en que eres el más de malas, que qué fatalidad tener esa enfermedad, que cuando te saludan lo único que dices es dolor, 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 es que usted no sabe cómo es esto, es horrible, 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 porque le estás dando más poder a ese dolor con ese pensamiento recurrente sobre el dolor. Por aquí me pregunta Meneses, a ver qué se me pasó. ¿Es posible que la fibromialgia se concentre en una sola parte del cuerpo, ejemplo en la espalda? Entre los criterios de fibromialgia y el quiz que hace uno para dolor, para diagnosticar fibromialgia tiene que haber un compromiso de mínimo 3 partes del cuerpo. Entonces hablamos o de 2 extremidades o la parte central o 3 extremidades, pero si está en una sola parte del cuerpo no puede ser. Otra de las condiciones de dolor sensorial central o de sensibilización central, como son los miofaciales. Entonces no, si se concentró en una sola parte del cuerpo no es una fibromialgia, no cumpliría criterios para ese diagnóstico. Por aquí me dice Mila, fui diagnosticada con fibromialgia hace 1 año, me la desencadenó el ambiente y estrés laboral, o sea, hiciste lo que se llama un síndrome de burnout, y es importante que lo determinen como síndrome de burnout porque tiene una connotación laboral, por lo tanto la connotación económica también debe ir de acuerdo a que es una enfermedad laboral. Entonces te recomiendo que a esa fibromialgia le pongan también el apellido de síndrome de burnout, que es un síndrome desencadenado por estrés laboral. Cambié de empleo y dejé de sentir dolor. Desde entonces no he vuelto a sentir ese dolor tan incapacitante. Entonces no fue una fibromialgia, definitivamente, antes de acabar de leer todo el relato, fue lo que se llama un síndrome de burnout. Y te sugiero, ahí en mis publicaciones hice como 3 o 4 videos hace como 2 meses acerca del burnout. Entonces, la persona quemada, es quemada en el trabajo. Ese estrés crónico laboral te desencadena una cantidad de síntomas. Muchos no lo asocian con el estrés laboral o no le ponen el nombre de burnout y pasa como fibromialgia.
A veces es más fácil pasarlo como enfermedad común como fibromialgia que como burnout porque tiene una implicación legal importante, ¿sí? Ay, perdón, se me pasó por aquí. Liliana me dice, llevo 10 años, diagnóstico de fibromialgia, el ejercicio de fuerza me empeora el dolor. Depende la técnica, depende la postura y depende la carga que manejes. Tienes que determinar muy bien cuáles son los ejercicios de fuerza que te empeoran el dolor. Y si ese empeoramiento del dolor, si es que empeora el dolor generalizado o es el dolor en determinadas zonas del cuerpo por sobreentrenamiento. Hay que definir muy bien esa parte. Y ir disminuyendo la carga. Hay cargas que se vuelven excesivas aunque uno no lo sienta pesado. Sin embargo, sí pueden generar lesiones. Entonces se debe de disminuir un poquito la carga para que esto no siga sucediendo. Por aquí me dice que salude a Bárbara. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Bueno, no veo ninguna otra pregunta. Bueno, por aquí ya Bárbara sí me pregunta, te pregunto, tengo un dolor en el pecho y a veces se me pasa la espalda. Hace más de 4 meses. ¿Es fibromialgia? No es fibromialgia. Lo que les dije ahora, para hacer fibromialgia tiene que comprometer más de 3 segmentos corporales. Posiblemente es otra cosa que puede ir desde un síndrome de Tietz o de costocondritis a una cadena de miofaciales o una dorsalgia. Entonces, tienen que mirar muy bien esa parte. No todo, ojo, no todo lo que duele se puede catalogar como fibromialgia. Debe cumplir ciertas condiciones para definir qué es fibromialgia, pero no todo dolor que yo tenga es fibromialgia. Y si a veces médicos no muy expertos salen del paso con la etiqueta, hay que definir que en realidad se cumplan los criterios clínicos y se haya hecho un tamizaje muy juicioso para descartar otras condiciones y no simplemente etiquetar y ponerle la ficha fibromialgia, porque no, pues debe cumplir por lo menos con los criterios. Me dice Eileen, tengo un dolor en la cadera izquierda, los dedos de la mano, la espalda alta izquierda y el lado derecho. Cuando como, no te entendí. No, Eileen, hay que mirar lo que acabo de decir, hay que descartar un montón de condiciones, verificar que no sea una artrosis lo que estés teniendo o otra condición de esa índole. Por aquí me preguntan, ¿algún examen de diagnóstico? Ya lo había respondido, no hay ningún examen que me diga positivo para fibromialgia, se deben hacer exámenes para descartar otras condiciones, pero no hay ninguno positivo para fibromialgia. Bueno, nos quedan 5 minuticos. Vamos a contestar lo que alcancemos por aquí en estos 5 minuticos. Bueno, buenas noches, soy Laura. Tal vez sí tiene mucho que ver la carga laboral, también el estrés. Mi pregunta es, ¿también tiene mucho que ver la posición como se duerme? Para fibromialgia no. La posición como se duerme tiene que ver con la parte de contracturas musculares, con la parte de postura. Si es que es una posición muy viciosa, hay que tener en cuenta que en la noche mi cuerpo es tan inteligente que cambia de posición varias veces para no sobrecargar uno u otro lado. En términos generales, muy poquitas personas como se acuestan se levantan, no, se voltea bastante en la noche, entonces realmente no sería. Y vuelvo y les digo, no todo lo que duele y donde duela es fibromialgia. Ese es un mito bastante marcado. Es que le duele la columna, le duele la lumbar hace 20 años, es una fibromialgia. No. Es una lumbalgia crónica, es un dolor crónico, pero no es una fibromialgia, debe cumplir. Me hicieron el examen de los puntos y tuve 8 puntos. Bueno, el examen de los puntos quedó abolido. Hay que, con todo respeto, mandar a actualizar el médico. Bueno, y dieron 8 puntos positivos. Con 8 puntos antiguamente tampoco daba positivo para fibromialgia, decían que 11 puntos de 18, entonces con 8 tampoco te daba para fibromialgia, no hicieron un conteo adecuado y se fueron así como muy de una. Dificultad para dormir, niebla mental, incluso me afectó mis hormonas. No,
La fibromialgia no afecta las hormonas. ¿No sería más bien que la afectación de tus hormonas te generó esos síntomas? Entonces, no. La fibromialgia no te afecta hormonas. La fibromialgia no inflama. Así que es muy claro, es bueno tener claridad con esto. Más bien, la afectación de las hormonas ocasionó síntomas que pudieron ser, no sé, desde cuáles hormonas, si fue que entraste en una perimenopausia, si al decirme hormonas me hablas de estrógenos y progesterona, o si al decirme hormonas me estás hablando de un hipotiroidismo y lo que afectó fue las hormonas tiroideas. Pero entonces son condiciones o síndromes aparte que pueden generar todos los síntomas que genera una fibromialgia. Por eso es importante lo de los exámenes, no porque haya uno que diagnostique fibromialgia, sino porque los exámenes me ayudan a descartar otras condiciones que pueden ser las causantes de dichos síntomas, ¿vale? Por aquí hay algo más. Yulón, me encanta Yulón, súper activa Yulón. Gracias por tan buen tema, Dios te bendiga, igual a ti, igual a todos los asistentes, muchas gracias por asistir. Eva Herrera Serrano, excelente explicación doctora, mil gracias. Lo que más me interesa con estos espacios es que haya claridad, no se dejen confundir mucho, hay muchos mitos en la calle, de pronto también hay un poquito de ignorancia desde el personal de salud. No puedo negar que en algunos sitios y en algunos puntos y algunas personas son un poquito despectivas con el diagnóstico de fibromialgia y por eso no me gusta que se etiqueten de manera rápida, porque casi que si alguien es etiquetado como fibromialgia, cualquier cosa que le sucede dicen es por la fibromialgia. Entonces se deja de prestar atención a muchas otras condiciones como son síndrome de túnel del carpo, una artrosis, un dolor musculoesquelético, contracturas musculares, que son susceptibles de otro tipo de tratamientos y no se hacen porque es fibromialgia. Entonces a veces esa etiqueta como es diabético y por eso tiene tantas complicaciones no es muy conveniente. El hecho de que yo sea diabética, de que yo sea hipertensa, de que yo esté menopáusica, de que yo tenga fibromialgia, no me quita el derecho a que también me den otras cosas y que me presten atención en esas otras cosas que se me pueden presentar a lo largo de la vida. ¿Ok? Entonces, a tenerlo en cuenta, pues, que no me encasillen en un diagnóstico